de Patricia Engler, que es del INTA. Acá está, es ingeniera agrónoma, magíster en economía agraria, doctora en ingeniería rural, investigadora del INTA, coordinadora del Proyecto Nacional Lechero, jefa del Grupo de Investigación y Socioeconomía y Evaluación de Impacto de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná, docente de grado en la Cátedra de Economía Agraria y de posgrado en la Universidad Nacional de Entre Ríos, directora del Departamento Socioeconómico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. La escuchamos y después sí pasamos a los expositores presenciales. Buenas tardes, gracias por participar de este quinto Outlook de la cadena láctea argentina. Este es el tercer bloque que trata de responder la pregunta de qué oportunidades existen considerando la lechería argentina en cifras. Pero antes de comenzar, digamos, a hablar de un diagnóstico y de la identificación de oportunidades que existen, queríamos compartir esta frase que dice: el futuro se construye con las decisiones del presente. ¿Por qué queremos compartir esta frase con ustedes? Para dejar instalada una idea que tiene que ver con que sí es importante hacer el diagnóstico, identificar oportunidades, pero hay que avanzar un poco más y construir una agenda de trabajo con todos los actores involucrados en el sector, para que hoy podamos tomar decisiones que afecten y que repercutan en el futuro de la lechería de la cadena láctea, y así dentro de unos años, en el séptimo Outlook, podamos estar hablando sobre los aspectos que han mejorado en la lechería argentina. Ya entrando un poco en lo que les voy a contar, tienen que ver con los resultados de la encuesta sectorial lechera, correspondiente al ejercicio productivo 2020-2021. Esta encuesta se lleva adelante hace mucho tiempo por un equipo de INTA, de profesionales de INTA, tanto de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos, donde, bueno, casualmente la semana pasada salió el informe completo, que aquí hice la captura de la tapa. Ahí pueden encontrar toda la metodología, cómo se lleva adelante todo este trabajo en detalle. Y bueno, y a disposición por cualquier consulta. Hoy vamos a contar algunos de estos resultados, los más relevantes, que nos permitan básicamente hablar en dos sentidos. La presentación la organicé en dos partes. Una primera parte que trata sobre el análisis del tambo medio como diagnóstico y evolución, comparando algunos resultados con lo encontrado en ediciones anteriores. Y después, la segunda parte, un análisis de perfiles de tambo como identificación de brechas. Se sabe bien que, bueno, el sector primario de producción de leche es muy variable, hay mucha diversidad de sistemas, y para reducir esa variabilidad existen metodologías estadísticas que nos permiten aglomerar o clasificar los tambos según perfiles, según tipos. De esta manera, comparando los perfiles, comparando los tipos, podemos identificar brechas, tanto productivas como económicas, y estas brechas son las indicadoras de posibles sendas de crecimiento y desarrollo del sector primario lechero. Ya entrando un poco en lo que es la primera parte que les comentaba, el tambo medio, siempre haciendo referencia al ejercicio productivo 2020-2021. Lo vamos a abordar desde tres grupos de variables o de resultados. Uno tiene que ver con los factores productivos involucrados en el proceso de producción de leche. El segundo grupo de indicadores que vamos a presentar tiene que ver con el manejo que se lleva a cabo en los sistemas. Y el último grupo de variables tiene que ver con los resultados o indicadores de resultados físicos y económicos. Pasando ya a lo que son los factores productivos involucrados en el proceso productivo, hablamos de la superficie destinada a las vacas totales, es decir, las vacas en ordeño más vacas secas. Esta superficie, si uno lo analiza en las últimas ediciones de la encuesta sectorial, desde el 2012 hasta la actualidad, llevamos 5 ediciones de la encuesta sectorial, vemos que la superficie destinada a las vacas totales viene disminuyendo, ¿sí? Sobre todo en los últimos 2 ejercicios, 2018-2019,
y 2020-2021 que el promedio fue de 120 hectáreas destinadas a las vacas totales. Sin embargo, el rodeo permanece relativamente estable, alrededor de las 170 vacas, o sea que la combinación de rodeo y superficie nos da un aumento de la carga animal, pero por efecto justamente de la reducción de la superficie, y arroja un valor de 1,41 vacas totales por hectárea vaca total. Si tenemos en cuenta este valor, vemos que acá tenemos un potencial de mejora importante. El 20% de los establecimientos tiene una vaca por hectárea total, o sea que acá hay, obviamente acompañado con un manejo del pastoreo, de la alimentación, las instalaciones, pero hay una brecha importante de mejora a partir de aumento en la carga animal. Con respecto a la tierra, yo quiero hacer un comentario que es algo que distingue, digamos, a la tierra como recurso en relación al régimen de tenencia. El 50% de la superficie destinada a las vacas totales, es decir, de esas 120 hectáreas, 60 hectáreas, son arrendadas. Y el 28% de los casos tiene el 100% de la superficie del campo arrendada. Esto significa que el sistema se ve exigido, digamos, para poder cumplir con este costo adicional dentro de la estructura de costos, que es importante. Estamos hablando de superficie de tierra en la región pampeana, donde el valor promedio ronda entre los 9.000 y los 10.000 dólares por hectárea. ¿Sí? Los contratos de alquiler, en el 40%, 41% de los casos, están formulados en función de los litros de leche. O sea que más de la mitad de los contratos se hacen a quintales de soja, lo cual, digamos, también es un factor adicional de riesgo en este sentido. Y si traducimos el monto del contrato de alquiler a valor equivalente de leche, da cerca de 90 litros por hectárea por mes. Ese sería el valor promedio del alquiler. Así que bueno, esto es una característica también a destacar, que imprime un poco más de exigencia a los sistemas de producción para lograr beneficios que cubran este costo. La mano de obra. La mano de obra es el recurso por excelencia. No hay duda sobre la importancia de este factor dentro de lo que es el tambo. No hay variaciones importantes en cuanto al empleo de mano de obra medida como equivalentes hombres. El promedio ronda los 4,5 equivalentes hombres, de los cuales el 40% corresponde a mano de obra familiar. El resto es mano de obra asalariada. Y una característica también, un indicador muy importante es, que se viene hablando en los últimos años, es la alta rotación de la mano de obra dentro de lo que es el tambo. O sea, la antigüedad promedio en ediciones anteriores del tambero rondaba los 5 años, 5,5, con edades promedio también de 35 años. En esta última edición de la encuesta, estos indicadores parecen asomar una leve mejora en este sentido. La antigüedad promedio nos dio 7 años y la edad promedio 40 del tambero, lo cual habría que ver en encuestas futuras si esta tendencia se sigue sosteniendo, se profundiza, o, bueno, fue una cuestión coyuntural del relevamiento, pero sí aparece esta antigüedad un poco mayor y mayor edad, que obviamente el bienestar de la mano de obra, las condiciones de trabajo, las condiciones de vivienda y demás afectan en este sentido la permanencia de la mano de obra en los sistemas, y ese es otro indicador que nosotros relevamos, entre tantos, el estado de la vivienda. El estado de la vivienda, en las ediciones anteriores, el 47% de los casos contestaba que el estado general era bueno. En esta última edición, este valor fue del 84%. A lo mejor hay una relación, digamos, entre estos datos que nos indican una mejoría en este sentido. Pero ya les digo, es para continuar analizando. Otro aspecto muy importante de los tambos es las instalaciones. Sabemos que
aquí hay mucho por mejorar, hablamos de instalaciones obsoletas, digamos, que quedan subdimensionadas con respecto al rodeo, etcétera. Por ejemplo, el tinglado de ordeño, el 80%, 81% es espina de pescado, y la antigüedad promedio es de 13 a 14 años. Si nosotros consideramos que un tinglado de ordeño podríamos estar hablando de una amortización a 20 años, el 23% de los casos tiene mayor de 20 años de antigüedad el tinglado de ordeño. Y es coincidente con aquellos tinglados de tipo brete. O sea que ahí hay una franja del 23% aproximadamente del sistema de producción que necesitan casi imperiosamente una renovación en este sentido del tinglado de ordeño. Y el equipo de ordeño, la cosechadora de leche, le decimos, está, digamos, en cuanto a su dimensión, en el límite. Tiene 15, nos dio un promedio de 15 vacas en ordeño por bajada. Esto estamos, como les digo, en el límite, o sea, repercute en el tiempo de demora de la rutina de ordeño, bueno, en las condiciones de trabajo, etcétera. Y con respecto a la antigüedad promedio dio de 10 a 11 años, y también considerando que un equipo de ordeño se amortiza en 10 años, el 42% de los casos tiene equipos de ordeño de mayor de 10 años de antigüedad. Con lo cual también vemos que acá hay un eje a trabajar y a mejorar, y que necesita de inversión. O sea, es necesario en este caso inversión para renovar estas instalaciones. Por otro lado, si pensamos, digamos, en la inversión que se viene realizando en los últimos años, vemos que en la última encuesta sectorial el 16% de los casos declaró tener extractor automático de pezoneras, y en esta encuesta ese porcentaje creció a 24%, es decir, 24% de los casos tienen extractor automático. O sea que de la última encuesta sectorial a esta hubo una intención, digamos, de automatizar el equipo de ordeño. Pasando al corral de espera, acá, considerando sombra artificial y ventiladores y aspersores, vemos que en los últimos años también hubo inversiones realizadas en pos de mejorar el bienestar animal del rodeo. Por ejemplo, en el caso de sombra artificial, del 2016-2017 hasta esta última edición, de 46% de los casos que tenían sombra artificial en el corral de espera, pasamos a 55%. Y en el caso de ventiladores y aspersores, del 8% de los casos que declararon tener ventiladores y aspersores, pasamos a 25%. O sea que claramente hay en el corral de espera inversiones que se han realizado, y el tema de bienestar animal es un tema que ha sido priorizado. Sin embargo, bueno, obviamente que todavía resta bastante, porque estamos hablando del 55% de los casos con sombra y el 25% con aspersores. Pero claramente se ve una tendencia a invertir y a mejorar en este aspecto en los sistemas de producción. Con esto pasamos a lo que es el manejo. El manejo lo vamos a focalizar en 4 procesos críticos: producción de forraje y alimentación de la vaca de ordeño, el manejo de efluentes, el manejo del rodeo, mortandad en cría y vaca adulta, y la gestión, que tanto hablamos de la gestión. Dentro de lo que es la producción de forrajes, una práctica asociada a la producción en cantidad y calidad de forrajes es la fertilización. Y encuesta tras encuesta vemos que son pocos los casos que realizan adecuadamente la fertilización de los cultivos forrajeros. El maíz para silajes es el ejemplo, digamos, donde más se fertiliza, el 74% de los casos fertilizan. Este 74% no quiere decir que sea toda la superficie cultivada con maíz, ni con las dosis recomendadas, simplemente que fertiliza.
Y lo mismo con las pasturas permanentes, 54% de los casos fertilizan, el 46% no fertiliza las pasturas permanentes. Esto es fundamental, prestar atención a la cadena forrajera, generar forraje de calidad y cantidad. Sabemos el impacto que tiene en la producción de leche, tanto también en cantidad como en calidad. Por eso aquí también hay mucho para trabajar en todo lo que es producción y aprovechamiento del forraje, para justamente también disminuir los costos de producción. Con respecto a las estrategias de alimentación, vemos comparativamente con la última encuesta sectorial 2018-2019 que hay una tendencia a reducir el manejo de los animales a campo y ha aumentado un poco el tema de encerrar las vacas en ordeño, ya sea temporalmente, o sea, estacionalmente o en forma permanente, en corrales y o galpones. Estos, comparativamente, la encuesta de la edición anterior, 18-19, y la actual. Con respecto al manejo de efluentes, vemos que sigue siendo una materia pendiente. Si bien ha crecido las respuestas que dan sobre el destino de los efluentes en lagunas y cámaras, fíjense la evolución que ha tenido esta variable desde 2012-2013 hasta la actualidad. El 93% de los casos respondió que los efluentes van a lagunas, en su mayoría, y algunos a cámara. Sin embargo, cuando se indaga un poco más, todavía está el 3% de los casos que no hacen manejo de efluentes, ningún tipo de manejo, y el 11% que finalmente van a un bajo, a una cuneta o a un canal público. Esto no podría estar pasando, realmente es un tema que está en agenda, que se está trabajando fuertemente, pero bueno, todavía resta y todavía más preocupante cuando preguntamos sobre el destino de esos efluentes. Solamente el 60% utiliza, o sea, el 39% no utiliza los efluentes, y del porcentaje que sí los utiliza, el 31% lo hace sin separar. O sea que, si venimos diciendo que no se fertiliza o se fertiliza muy poco los cultivos forrajeros y que a su vez no se le da un uso agronómico a los efluentes, que bien pueden retornar al campo y reutilizar los nutrientes, también observamos acá un aspecto a trabajar fuertemente para revertir estos indicadores. Considerando algunas tecnologías que relevamos, ya sea para manejo reproductivo como manejo productivo del rodeo, vemos las barritas verdes indican los casos que sí lo hacen. Fíjense que salvo a inseminación artificial, que se mantiene estable en las últimas encuestas, alrededor del 70% de los casos que hacen inseminación artificial, y control lechero, que también se mantiene relativamente estable en 58%, el resto, menos de la mitad de los casos, implementa alguna de estas tecnologías, que tienen que ver, como les digo, con el manejo reproductivo, ecógrafo, semen sexado, sincronización de celos, detección de celos, servicio con algún parche, servicio estacionado, división de rodeos en lotes. Son tecnologías que hoy por hoy son menos del 50% de los casos implementan estas tecnologías. Y con respecto al manejo, siguiendo con el indicador de mortalidad, le llamamos mortalidad declarada en el ejercicio 2020-2021. Más que nada, acá lo que quiero transmitir es no tanto, digamos, el valor de la mortalidad, que sí que el 43% de los casos tiene mortalidades superiores al 9% en cría, y en adultas el 19% de los casos tiene mortalidad mayor al 9%. Acá lo llamativo es cuando se les pregunta a los productores el origen o la fuente de esa información.
si está registrada o si es estimada. Y el 55% de los productores manifestó que no registra los eventos, es decir, son valores estimados. Entonces, bueno, cabe preguntarse, ¿no?, si se trata de datos reales o percibidos. Y la falta de registros de la información es una constante en muchos de los tambos de nuestro país. Por eso también hablamos de la necesidad de trabajar fuertemente en lo que es asesoramiento y gestión de la empresa. El 30% de los casos relevados no tienen ningún tipo de asesoramiento agronómico. Y cuando se pregunta sobre actividades o soportes para hacer la gestión productiva y económica, el 40% de los casos respondió que no hace gestión productiva y económica, y presupuestación financiera, el 61% de los casos no hace ningún tipo de presupuesto financiero. O sea que el tema de la gestión, por más que se viene trabajando también fuertemente en este aspecto, con cursos, capacitaciones, herramientas, jornadas y demás, es un campo, digamos, es un aspecto a trabajar y a profundizar y a seguir, porque es sumamente importante y relevante en los resultados de la empresa. Y por último, los resultados encontrados en el ejercicio 2021 en producción de leche fue de 3.132 litros por día. Si comparamos con las otras encuestas, estamos un poco más arriba, pero en realidad bastante parecido, digamos, 2.900, 1.800. Bueno, hubo un incremento en esta última encuesta a 3.100 litros por día. Si recordamos que la superficie había disminuido, había aumentado la carga animal, por lo tanto, una producción diaria mayor nos da un aumento en la productividad de la tierra, del recurso tierra, de 9.183 litros por hectárea vaca total. Por supuesto que acá influye mucho la reducción de la superficie destinada a las vacas totales. Esto es interesante de analizar las brechas, ¿sí? Habíamos empezado esta charla mencionando que hay mucha variabilidad en los tambos, hay mucha dispersión en los resultados encontrados. Por eso hablar en términos de promedio nos sirve para analizar en términos generales, comparar comparativamente cómo se comportan estos resultados con los anteriores, pero necesitamos, dada la variabilidad, analizar brechas, ¿no? Si nosotros vemos, la brecha productiva es importantísima. Ordenamos la productividad de mayor a menor y hacemos el análisis por terciles. El primer tercil tiene una productividad promedio de 4.600 litros por hectárea vaca total, versus el tercil número 3, que tiene una productividad de 14.725. O sea, hay más de 10.000 litros por hectárea vaca total de brecha productiva. Y lo mismo pasa con la brecha económica, la rentabilidad. El tercil inferior tiene una rentabilidad promedio de menos 5,74%. Y el tercil superior, 7,55%. O sea, hay una brecha muy importante en los sistemas de producción en su eficiencia, tanto económica como física. Estuvimos hablando entonces de un sector primario lácteo, que es diverso y que queremos que sea competitivo y que esté en desarrollo sustentable permanente. ¿Cuáles son los determinantes del potencial competitivo si sintetizamos el potencial competitivo en términos de rentabilidad? O sea, obtener una renta le va a permitir al sistema ser sustentable y ser competitivo, ¿sí? Hablamos de dos determinantes, la escala y la eficiencia. Son dos factores que traccionan para lograr una buena renta, una renta positiva en los sistemas de producción. Fíjense, nosotros analizamos la escala como vacas adultas, cabezas de vacas totales. Esta es la nube de todos los casos que hemos relevado. O sea, tenemos establecimientos que tienen menos de 50 vacas
hasta 650 vacas. En relación con la rentabilidad, vemos que hay una relación levemente positiva entre la escala, medida como vacas adultas, y la rentabilidad de los sistemas de producción. Si hacemos por estratos, digamos, aquellos establecimientos que tienen menos de 100 vacas por hectárea, perdón, menos de 100 vacas totales, tienen una probabilidad de obtener rentabilidad positiva del 41%. Si trabajamos en el estrato de 100 a 200 vacas totales, el 63% de los casos obtuvo una rentabilidad positiva. Entre 200 y 300 vacas, el 81% de los casos obtuvo rentabilidad positiva. Y más de 300 vacas, el 90% obtuvo rentabilidad positiva. Es decir, hay una relación positiva entre escala, medidas en vacas totales, y rentabilidad del sistema. Y si analizamos la eficiencia medida como litros de leche por hectárea vaca total, la eficiencia productiva, la productividad del factor tierra, en relación a la rentabilidad vemos exactamente el mismo comportamiento. Vemos la variabilidad que hay en el sector, digamos, de menos de 5.000 litros hasta más de 30.000 litros por hectárea, vaca total. Y si analizamos los casos con rentabilidad positiva, vemos que en menos de 5.000 litros por hectárea, el 40% de los casos obtuvo rentabilidad positiva. Entre 5.000 y 15.000, 66% de los casos, y más de 15.000 litros, el 82% de los casos obtuvo rentabilidad positiva. Cabe aclarar que estamos hablando de resultados económicos en función o en el contexto de precios relativos que ocurrieron en el 2020-2021. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos una metodología estadística que nos permite reducir la variabilidad de una muestra en tipos. Un análisis multivariado que nos permitió identificar en función de un grupo de variables indicadoras de la escala y de otro grupo de variables indicadoras de la eficiencia, nos permitieron identificar dos tipos de tambos. Vamos a llamarlo en términos relativos, de baja escala y de baja eficiencia empresaria, y de alta escala y de alta eficiencia. El tipo 1 de baja escala y baja eficiencia, de 85 hectáreas, vacas totales, de 95 vacas, ordeño y secas, y de una entrega diaria de leche de 1.350 litros. La carga animal de 1,1 vacas por hectárea vaca total, la productividad de 6.300 litros por hectárea, los litros libres de alimentación de 3.300, y la rentabilidad negativa de 1,2. El tipo 2, en cambio, tiene 175 hectáreas, 275 vacas totales, produce 5.800 litros por día, con una carga animal de 1,6, una productividad de 12.700 litros libres de alimentación 6.600, y obtiene una renta de 5.600, de 5,6%. O sea, hay una brecha interesante, porque esto significa una oportunidad de trabajar en pos de una senda de desarrollo del sector hacia sistemas de producción más eficientes y más competitivos. ¿Qué hacen de diferente estos dos tipos? Fíjense, el tipo 1 es el azul y el tipo 2 es el naranja. Manejo productivo, el tipo 2 tiene proporción de casos, mayor proporción de casos con control lechero, 86 versus 35%. Vacas en ordeño manejado a campo, el 58% en el caso del tipo 2, el más rentable, el más eficiente, versus 95% en el tipo 1. El suministro de suplementos a través de raciones totalmente mezcladas o parcialmente mezcladas, 77% de los casos en el tipo 2 y 36% en el tipo 1. Y dividen el rodeo en lotes, el 61% en el caso del tipo 2 y 11% en el tipo 1.
En cuanto al manejo reproductivo, de la misma manera vemos las diferencias que existen en estas tecnologías abocadas a la reproducción, semen sexado, el ecógrafo, la sincronización de celos, la detección de celos con parches, inseminación artificial. O sea, estas son las brechas en las cuales tenemos que trabajar y tenemos que armar acciones en pos de acercar y acortar estas brechas. Y en cuanto a instalaciones, por ejemplo, y asesoramiento y gestión, también vemos las diferencias que hay entre los dos tipos. Extracción, extractor automático de pezoneras, 53% en el caso 2 versus 6, aspersores, 46 versus 5, ventiladores, sombra, gestión de la empresa, pertenecer a algún grupo y recibir asesoramiento agronómico. Es decir, en todas las variables que analicemos vamos a encontrar estas diferencias entre los sistemas menos eficientes y versus los de mayor eficiencia. Esta es la brecha a la cual hacíamos referencia y que se constituye en el potencial de crecimiento del sector. Ya para realizar comentarios finales, podemos mencionar que en los últimos años se ven algunas estrategias, se observan algunas estrategias en tambos de intensificación y también de ciertas inversiones en pos de lograr mayor eficiencia y mayor competitividad. Vimos que existe una brecha muy importante en escala y eficiencia que impacta en la rentabilidad de los establecimientos. Esa brecha es el potencial que existe en los tambos y la importancia de analizar estrategias de acción y destinar recursos para lograr una senda de expansión y desarrollo del sector. La brecha está dada por factores limitantes relacionados en su gran mayoría con tecnologías de proceso, es decir, de costo cero, y otras que requieren inversión. En este contexto resulta interesante indagar los aspectos que hacen que ciertos productores sean más eficientes en el uso de determinados recursos a través de procesos correctamente ejecutados. Este entendimiento debería servir para desencadenar un proceso de transferencia adecuado para acortar esa brecha productiva entre las empresas. Bueno, muchas gracias.